Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara en cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que no haya distracción, que nuestra mente esté alerta, que esté dispuesta, Señor, a escuchar tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos para que renueves nuestra manera de pensar. Te pedimos, Señor, que alumbres nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, que reveles tu palabra a cada uno de nosotros, a cada persona que la escucha, Señor, para vivir por fe, para disfrutar de tu reino aquí en la tierra, una vida sobrenatural que solo tú brindas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuerpo de Cristo, estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en el creyente. La palabra de Dios que actúa en el creyente. Sobre esto venimos predicando los domingos anteriores y hoy vamos a compartir, acorde al versículo, cómo actúa la palabra de Dios en el creyente. Cómo actúa la palabra de Dios en tu vida. Cómo actúa la palabra de Dios en mi vida. Cómo actúa la palabra de Dios a la persona que usted le comparte, al amigo, al familiar. ¿Cómo actúa esa palabra? Oramos para que sea claro cada día más cómo es, porque eso nos da descanso y conocemos el método de Dios no humano, el cual funciona porque es generado por Dios. Hace 8 días vimos 2 maneras de cómo actúa esa palabra en nosotros, y Dios toma 2 ejemplos naturales para mostrarnos algo tan etéreo, algo que no podemos como tangibilizar. Lo hace de 2 maneras. Dice, la palabra de Dios actúa como, escriba ahí en Zoom cómo actúa la palabra de Dios. En YouTube abajo escriba cómo actúa la palabra de Dios. Hace 8 días vimos 2 maneras. La palabra de Dios actúa, lo primero, ¿cómo? Fuego. La palabra de Dios actúa como fuego. El fuego destruye, purifica y calienta. ¿Qué destruye? Las obras de la carne. ¿Qué purifica? El alma. ¿Qué calienta? El alma. La palabra de Dios, cada vez que usted la lee, en nuestra alma actúa como fuego. También vimos que esa palabra de Dios actúa como martillo. Como martillo, como una masa, como un mazo, un martillo. ¿Y por qué? Porque el martillo destruye la obra de la carne, una roca, y al corazón duro lo moldea. Y la palabra dice que hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo forma? Pues como si fuera un escultor con un martillo, poco a poco nos va formando, se va formando su imagen en nosotros. Entonces vimos hace 8 días, ahí está la prédica, la puede volver a escuchar, cómo actúa la palabra en cada persona, como fuego y como un martillo. Algo tan que uno dice, ¿cómo es la palabra? Entonces de manera natural nos la muestra. Hoy vamos a seguir viendo otra manera de cómo actúa esa palabra en ejemplos naturales, que uno pueda como volverlo más sencillo, más fácil y comprender qué hace la palabra en dónde, en el alma. ¿Dónde hace la palabra de Dios cada día que la leemos?
en tu alma, en mi alma, en nuestra alma, en el alma del amigo y del familiar. Esa palabra va allá. Esa palabra va allá y vamos a ir al Salmo 119, versículo 105, cómo dice el rey David, cómo actúa la palabra. Salmo 119, 105 dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿cómo funciona la palabra en el alma? Como una lámpara, o sea, como luz. Cuando vino, dijo Jesús, vino la luz al mundo. Yo soy la luz. Cristo es la luz. Cristo, que es la luz, está revistiendo tu espíritu, y esa palabra, que es Cristo mismo, Dios, va al alma y la alumbra. La alumbra. Entonces, pedimos a Dios que sea claro que la inteligencia natural no tiene la capacidad de alumbrar el alma. ¿Qué significa alumbrar el alma? Que la inteligencia que Dios nos dio a cada uno no está dotado para identificar el mal, la obra de la carne. Por eso, la obra de la carne, la Biblia habla de un engaño, de los deseos engañosos. Porque en nuestra mente, en el alma, se presenta como verdad. Y no es posible nosotros identificar que se nos está presentando el mal en la mente y comenzamos a actuar justificándonos, convencidos de que lo que nuestra mente natural concluye es cierto y que vamos por buen camino. Por eso dice: la luz vino al mundo, la palabra. Y David, siglos atrás, la identificó como una lámpara. ¿Qué hace la lámpara cuando usted llega a su hogar? Si está todo oscuro y llega la madrugada, pues ahora usted coge el celular y activa la lámpara. Y la lámpara te alumbra todo tu hogar, todo el apartamento. No. El celular te alumbra lo más cercano. Lámpara es a mis pies. Entonces, oramos de por qué es necesario leer la palabra cada día. Porque la palabra está en nosotros. La palabra de Dios que vemos acá afuera, no es que usted debe leerla, aprendérsela y usted la va a meter acá a la mente. Así no funciona. Así es lo natural. Lo natural está afuera y usted aprende cosas, tiene un talento y un don, pero debe aprender otras cosas que están afuera. La palabra vive en ti. La palabra está en tu espíritu, revistiendo el espíritu, y va al alma. Cada vez que la lees, poco a poco va a esa alma y llega a esa alma como una lámpara. Llega como una lámpara al alma, y esa palabra es la que identifica la obra de la carne. La palabra, no la inteligencia. ¿Cuál es el error nuestro y el mensaje del mundo? Que te presenta alternativas para descubrir el mal en la mente, iniciando que a veces te dicen que está afuera. Y nada está afuera, todo está acá. Adicional, la mente no puede identificar eso, y entonces como te presentan teorías y cosas que usted puede, entonces te dicen: no, usted no, la palabra no ha logrado solucionar las cosas, esto no sirve. Y se desecha. Pero la verdad es que la palabra es la misma, y la palabra, a través de la historia de la humanidad, desde que llegó, cuando Cristo venció, pues está en nosotros. Y esa palabra es lámpara en el alma. Es una lámpara en el alma que alumbra cada día. Por eso cada día debemos de hablar con Dios y orar para que esa lámpara alumbre las decisiones de ese día. ¿Cuándo es el reino? Hoy. No es ayer, no es mañana. No debes de vivir culpándote por las decisiones del pasado.
ya se tomaron. Buenas, excelentes, regulares o malas, ya se tomaron. ¿Qué es lo importante? Que hoy, conforme a la palabra que alumbra tu entendimiento, toma las decisiones acordes, por fe, porque la palabra es por fe. Entonces esa palabra alumbra el alma. Para ver claramente que esa palabra alumbra el alma, vamos a ver a David, que habló que la palabra es lámpara a los pies, dos historias. Pero primero más la historia de que está en 1 Samuel, capítulo 25. Apúntelo, 1 Samuel, capítulo 25, y usted en la casa lee toda la historia. 1 Samuel, capítulo 25. Vamos a ver solo a partes de la historia, de unos versículos. Entonces, ¿de qué habla ese capítulo? Pues que David aún no es rey. David no es rey. David tenía un hombre a cargo y estaba esperando que Dios quitara a Saúl para él ser rey. Entonces llegó un tiempo donde un hombre que se llamaba Nabal, que tenía unos hombres, fueron donde estaba David, en el territorio de David, y David los atendió bien, les dio comida, los trató bien y los devolvió con cosas donde Nabal, que era un hombre muy rico. Pasó el tiempo y los hombres de David estaban en el territorio de Nabal. Entonces David dijo, oiga, si yo traté bien los hombres de Nabal, pues él va a hacer lo mismo con mis hombres. Entonces David le dice a los hombres, vayan donde Nabal, porque él los va a atender bien como nosotros hicimos con los hombres de él. Entonces la historia va en los hombres y pues Nabal no lo atendió bien. Nabal recibió el bien de David y Nabal devolvió el mal. El mal. Dijo, ¿quién es David? David no era rey. Entonces Nabal dijo, pues ¿quién es David? Porque él no era rey. Entonces, pues, ¿cómo así que yo le tenga que brindarle ayuda a sus hombres? ¿Quién es David? El caso es que los hombres se devuelven y le cuentan a David, y David, en el alma, Dios estaba sobre David. El profeta ungió a David y Dios estaba sobre David. Hasta antes de que Jesús resucitara, los hombres que Dios llamaba estaba sobre, es decir, afuera, no estaba en el interior. El Dios que estaba sobre David es el Dios que vive en tu interior hoy. Él mismo, y no que está en el interior. Entonces, imagínate el privilegio. Dios estaba sobre David, afuera. El Dios que estaba sobre David está en ti. Entonces, una circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? Pues que vienen y le cuentan que un hombre que tenía que devolverle bien a David, le devolvió mal. Lo trató mal. El alma de David se entenebreció. ¿Con qué? La ira, la venganza, tomar justicia por las propias manos. Ahora piense usted que usted le ayuda a la familia, le ayuda a los amigos, a un compañero de trabajo, a un amigo, a cualquiera. Y en lo natural, usted espera que más adelante, en lo natural, que si usted necesita a esa persona, pues si usted le ayudó, le sirvió, usted espera que lo mínimo es que le ayude y le sirva. Estamos hablando de lo natural, que fue lo que le pasó a David. Entonces David, cuando los siervos de él, la gente que estaba en el ejército de él, le contaron lo que Nabal no los atendió y los trató mal, no les dio nada, pues David le dio ira y dijo, pues sí, pues vamos a matarlo. Venganza por mano propia, nos vamos. Nosotros, ante la familia y los amigos, tenemos unas relaciones interpersonales y en lo natural, como uno está esperando lo mismo que da, y como uno va a esperar lo mismo que uno da estando bien, y uno espera lo mismo, y como uno espera es que está hablando mal de mí. ¿Están hablando mal de usted? Están allá juzgando, están inventando, calumniando cosas. Entonces usted se da cuenta, vienen y le dicen,
¿Y qué le pasa a la persona? Le da ira. ¿Qué le da? Le da ganas de ir a solucionar el problema. Pues que venga y me lo diga a mí. Ah, pues sí, entonces ya no le ayudó más. Entonces aparece algo en el alma que es que se entenebrece por la obra de la carne. ¿Qué dijimos que era la palabra? Lámpara. ¿Cómo actúa la palabra? Como una lámpara. La palabra de Dios, no la inteligencia natural. La inteligencia natural no te identifica la ira, porque la inteligencia natural justifica la ira. Pues ¿cómo? Si yo le ayudé, mire cómo está tratando mal, mire que está calumniando, pues ahora yo lo voy a tratar peor. Hablando del familiar, del amigo, del día a día. Porque la inteligencia natural justifica, razona, y usted le cuenta a otra persona natural de la circunstancia que está viviendo, y la otra persona va a decir, claro, desquítese, usted cómo le sirvió y mire cómo lo está calumniando, mire cómo lo está ofendiendo, mire que no le sirvió, no le dio. La inteligencia natural razona, justifica el mal, porque no tiene la capacidad de ver qué es el mal. Por eso la luz vino al mundo. Le pedimos a Dios que sea claro eso. Cristo por eso vive en nosotros. Si la inteligencia natural fuera suficiente, Cristo no hubiera venido. Desde que Dios creó al hombre, le creó, le dio, nos dio inteligencia. Entonces ya con eso es suficiente. No. Para el mal, solo la palabra. ¿Qué es el mal? Como el ejemplo de David, la ira, la venganza. Y la ira es una obra de la carne. La contienda, el pleito, obra de la carne. En los hogares, ¿qué vemos cada día? Por cualquier motivo, una contienda y un pleito. Porque quedaron las toallas mojadas. ¿Qué problema? Pero de problema de gritos, de sartén vuela y cristal va. Porque las toallas están mojadas en la cama. Que se cayó un cristal y lo destruyó. Por cosas muy simples, la contienda, el pleito, que es obra de la carne, la inteligencia natural justifica que aparezca la ira que destruye, la contienda, el pleito, razona y justifica eso. Usted se lo cuenta a una persona natural que no sepa nada de palabra, que no tenga relación con Dios y te va a decir, estás actuando bien. Entonces usted sigue por ese camino. Pero Dios te llamó para que cada día leas la palabra, porque la palabra en tu alma es lámpara. Me dice, ¿yo para qué leo palabra cada día? Yo no necesito. Claro que necesitamos, claro que necesitas y necesito y todos necesitamos, porque es una lámpara. Imagínate, volvemos al ejemplo de su apartamento, de su casa, que llega a la 1 de la mañana, todo oscuro, y usted no prenda la lámpara del celular. Usted se va a hacer daño, va a dañar cosas. Usted prende la lámpara del celular para no despertar a nadie y entra y se acuesta. No despertó a nadie, no dañó nada, porque entró con la lámpara que te permitió ver cada paso que dabas. Entonces, regresando al ejemplo de David, recuerda. Entonces, David, ¿qué le pasó en el entendimiento de David? En su alma, ira, venganza. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios estaba sobre David. ¿Para qué son todas esas historias? Dice la palabra que está para nuestra enseñanza. Para que no cometamos los errores. Es como cuando un padre le dice al hijo, mire, a mí me pasó esto y yo me fui por ese camino y me enredé la vida y tuve problemas. Y el hijo lo escucha y dice, pero eso fue a usted. A mí no me pasa nada de eso. Ejemplo, el padre que ha estado en el alcohol le dice al hijo, mire, yo estuve enfermo, tuve problemas económicos, perdí un empleo, problemas sociales allá. Y el hijo lo escucha, pero a mí no me pasa eso. Y sigue tomando, y más adelante, ¿qué le pasa al hijo? Igual.
y peor. Porque la inteligencia natural no alcanza. ¿Por qué debo de leer la palabra cada día? La palabra, no ritos, no penitencias, no sacrificios, no lugares sagrados, no energías. La palabra de Dios creó todo el universo, lo que vemos y lo que no vemos. Esa palabra vive en ti. Oiga, pedirle a Dios cada día más claro que la palabra de Dios creó todo. La palabra y vive en ti. Entonces, regresando a la historia de David, David tomó la decisión, escogió sus hombres, acabar con todo, o sea, no solo con Nabal, ¿con quién? Con todo. Entonces, Nabal, entendimiento entenebrecido. David, entendimiento entenebrecido. En un hogar. El esposo llega con problemas del trabajo y la mujer cansada con los problemas del hogar, y el saludo es un grito que va a encontrar a otro lado, otro grito. ¿Y qué hay en un hogar? Pues discusiones, porque ambos entendimientos están entenebrecidos. Por la ira, por la contienda, por los celos, por los pleitos, por la borrachera. Se encuentran dos almas, dos entendimientos entenebrecidos. ¿Qué hay? Pues explota. David venía con un entendimiento de pura ira y venganza, y Nabal con un corazón duro, pensando que era más que todos. ¿Qué iba a haber ahí? Pues David acababa con todo. ¿Qué hay en un hogar? Pues se destruye y se aman. Es que lo increíble es que no se amen, no, sí se aman. Pero ¿qué pasa? Es tal el mal en el entendimiento que nubla, entenebrece. Solo que alumbra ese entenebrecimiento en la mente, en el alma, la lámpara. Y la lámpara no es tu inteligencia. La lámpara no son las energías. La lámpara no son los astros. La lámpara no es el sitio sagrado. La lámpara no está afuera. ¿La lámpara dónde está? En tu interior. Cada día que la lees, esa lámpara está encendida para ese día. Para ese día. Porque el reino es hoy, el presente. No importa ayer, no importa mañana, hoy. Pedirle a Dios cada día. Entonces, 1 Samuel 25, versículo 21 y 22. David, ¿qué decidió? Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. De todo lo que era Nabal, no iba a dejar ¿qué? Con vida nada. Y él le devolvió mal por bien. Entonces la palabra en Pedro, dice que en Pedro, que Dios nos llamó a heredar bendición. Cuando usted sabe que Dios te llamó a heredar bendición, dice, usted no puede volver mal por mal, sino que usted tiene que dar bien por mal. ¿Qué hizo Nabal? Le dio mal por bien. Entonces lo que está diciendo David, él me ha vuelto mal por bien. Él tenía que haber dicho que bien por bien. En el reino ahora a usted le hace el mal. ¿Qué devuelves? Bien. Pero para devolver bien, lo que dice el versículo, eso no es la capacidad intelectual, es la palabra que funciona como una lámpara, te alumbra. Te tratan mal, devuelve el bien porque has leído la palabra. Porque la palabra es como una lámpara que no te permite caer en la ira. Entonces, después de esa decisión, David avanza. Abigail sale y le dice esto a David. 1 Samuel 25, 26. 1 Samuel capítulo 25, versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues
como Nabal tus enemigos y todos los que procuren mal contra mi Señor. Abigail, Dios le dio sabiduría y va donde David antes de que cometa un grave error. Porque es que David no iba a acabar solamente con Nabal, con todo, recuerda, ni un varón, nadie. Y entonces Abigail va y le dice, pero venga David, Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Cuando Abigail le está hablando eso a David, David sabía, recuerda que David tiene una relación con Dios, que Dios era su vengador, que Dios se encargaba de la gente, no él no podía encargarse de eso. Y Abigail le recuerda a David que Dios es el vengador de él, que él va a ser rey, que es lo que leemos más adelante. Entonces Abigail lo detiene y le dice, venga, usted no puede hacer eso, usted es rey, pero le habla de Dios. Seguido, primera de Samuel, capítulo 25, versículo 30 y 31, le sigue diciendo Abigail a David. Primera de Samuel, capítulo 25, 30 y 31. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Abigail fue una mujer que usó la palabra, lo que Dios le había dicho, y va donde David y le dice quién era él. Usted va a ser el rey, el príncipe es el rey de Israel. Y cuando usted sea rey, entonces usted va a tener remordimientos, usted va a sentir mal, porque acabó con unas personas sin causa, sin razón. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón? Que Nabal no trató bien a los hombres. Es como cuando se cae algo en la casa y usted coge a patadas a sus hijos, a puños a la esposa a sartenazos al esposo. O sea, cosas sin razón. Entonces David le está diciendo, Abigail le está diciendo a David, mire, recuerde que usted es el rey. Bendecidos. Abigail fue donde David, el ungido, a recordarle quién era él, a recordarle que Dios es el vengador. Dios usó a Abigail. Entonces nosotros, el cuerpo de Cristo, unos a otros, nosotros no nos juzgamos, pero sí estamos llamados, que usted se da cuenta de que un hermano en la fe, alguien del cuerpo de Cristo, va a hacer algo que no es de la palabra, usted se da cuenta a solas, usted tiene que coger solo a la persona y decirle, mire, la palabra dice esto. Vea, la palabra dice esto. Que la persona se enoje, que me está juzgando, que no. Orar antes, estar tranquilos, mostrarle la palabra. ¿Qué hizo Abigail? Lámpara a una mente entenebrecida de David, siendo que Dios estaba sobre David. Un hombre conforme a Dios. Pero David en ese instante, ¿qué le pasó en su entendimiento? La ira lo nubló. El deseo de venganza, el ego, pues, ¿qué le pasa a Nabal? Si yo lo atendí bien. David iba a cometer un error y una mujer viene y le recuerda quién es él. Entonces usted tiene que recordarle, usted es un bendecido, llamado a heredar bendición. Usted es un bendecido que Dios te llamó a disfrutar del reino aquí en la tierra. Por ahí no es el camino. Mire la palabra. ¿Quién va a ser en el hermano en la fe? ¿Quién va a ser en tu amigo? El que hizo en David. Abigail no podía detener a David. No. ¿Quién detenía a David? Dios, que estaba sobre él, que usó una persona que fue Abigail. Todos nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y qué es lo único que Dios nos llamó? A correr su palabra, a contar la palabra. La palabra que hace en ti es la palabra que va a hacer en tu amigo y familiar. Mire, la palabra dice esto. No, que a mí no me importa que... bueno. No, que eso es mentira. Bueno. Veámonos más adelante.
Dios no miente. La palabra se cumple, familia. Abigail no tenía la capacidad de detener a un hombre iracundo, y menos David, que iba a ser el rey, que venía a acabar con todo. Una mujer que le dice, no, que Dios y que mire que el vengador. Si David tiene su corazón duro, su alma, ¿qué sigue? Quítese de aquí. Y sigue a acabar con todo a lo que él iba. Pero mira la reacción de David. Entonces recuerda, lo único es la palabra. Lo que hizo Abigail fue recordarle quién era él, el ungido, el que iba a ser rey, ¿sí? Y que él era una persona que iba a manejar todo Israel, y que cómo iba a ser algo sin causa, sin razón. Y a todos nos puede suceder algo. Por eso cuando usted lee la palabra en el día, oiga, yo lo que iba a hacer. Y la palabra dice esto. Cuando usted mire y llega a esos puntos, no es la inteligencia, no es que usted razonó y llegó a una conclusión usted. No, es que la palabra funcionó como lámpara y te permitió ver que usted iba a caer en celos. Te permitió ver que para solucionar algo o un problema que está muy difícil, el escape era emborracharse. Me llamaron tanto problema y me llamaron para, pues me voy a emborrachar y me olvido de todo y tanto problema, igual me muero, igual. La mente, pero usted leyó antes algo de la palabra y dice, uy, no. La palabra alumbra y la palabra impide. ¿Quién impide? La palabra que es lámpara, no la inteligencia, no autosuficiencia. Por eso, humildad. ¿Qué es la humildad? Cada día hablar con Dios y leer la palabra. Sin posiciones corporales. No, que es que me dijeron que tenía que ser arrodillado y que sufriera, que 3 horas para que Dios me escuche y me quite este vicio. No. Porque Dios no ve lo externo, Dios no ve tu posición del cuerpo, ni lo que sufres. Él sufrió, Él venció para que no sufras ni. Él venció, conocerá la verdad y te hará libre. Necesitas hablar con Él. Humilde, ¿en dónde? Acá. Necesitados. Señor, yo necesito la lámpara, porque es que mantengo nublado con todo lo que me dicen, lo que veo. No, una mente por la palabra que es lámpara. Entonces David, con todo lo que le dice la mujer, Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 32 y 33. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 32 y 33. Y dijo David a Abigail. Dijo David a Abigail. Escucha, un corazón manso, un corazón donde Dios hace. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Él que reconoce, él no la ve como, ¿y usted qué viene aquí a meterse en mi vida? Entonces usted va de su amigo y le dice algo y el amigo, que no me meta en mi vida, que es mi vida, yo hago lo que quiera. Y usted va de buena manera a mostrarle la palabra. La palabra no juzga, la palabra lámpara, alumbra, la palabra, no nosotros. Entonces dice David, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Bendita, oiga, usted, gracias. Gracias porque usted vino y me encontró. Recuerda que Abigail fue. Y usted no permitió, pero fue Dios. Doy gracias a Dios. ¿De qué? Me acordé que mi vengador es Dios. Entonces, la ira que llevaba David en su alma llegó y como la espuma, fue bajando. Fue bajando. Y se devolvió David con su gente tranquilo. Tranquilo se devolvió. Lo que hizo una mujer que fue enviada por Dios, que David reconoce,
a recordarle la palabra, que él era rey. A David se le ha olvidado que él iba a ser rey de Israel. La mujer se lo recordó. Y le recordó que Dios era el vengador de él. Y David lo sabía porque antes de que sucediera esta historia, Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Antes de que sucediera esto. Y David huía y Saúl detrás. Y David huía y Saúl detrás. Para matarlo. Saúl, ¿por qué lo quería matar? Porque David era el próximo rey. Celos, envidia. ¿Cómo así que plaquito, chiquito ahí, pastor, que el próximo rey? Nada. David, ya Dios le había dicho, David es el rey. Entonces David huía. ¿Y por qué huía David? No enfrentaba a Saúl. Porque David tenía el entendimiento con la lámpara. Dios. ¿Para qué nos sirven esas historias? En un instante David, Dios usó una persona para alumbrar el entendimiento de David. Pero en la historia de David y Saúl, Dios hizo en David a tal punto que cuando el rey entra a la cueva, el rey Saúl, a hacer del cuerpo, sin armas, sin nada, solo, y se agacha en una cueva oscura, rodeado de David y todos los hombres, lo tiene ahí. Los hombres le dicen a David, matémoslo. Dios nos lo entregó. Escucha, los hombres de David le dicen, Dios nos lo entregó. Si la mente no está alumbrada, la lámpara, Dios en David, dice, oiga, sí, ese personaje viene persiguiéndonos hace días, meses, que me quiere matar. Dios, estamos en una cueva y el hombre entra a la cueva que estamos nosotros escondidos, entra a hacer del cuerpo. Oiga, pues sí, Dios lo envió. En lo natural, Dios lo envió, pues matémoslo. David en ese momento, la lámpara, la palabra en su entendimiento, sin envidias, sin egos, esperando que Dios es el vengador, le dijo a los hombres, no lo hagan. En la historia de Nabal, Abigail y David, vino una mujer a decirle a David, no lo haga. En la historia de la cueva, David le dice a los hombres, no lo maten. Todo está en ¿dónde? Acá. La palabra está acá. Uno dice, la palabra está acá, en la Biblia, acá afuera. No, es el método que dejó Dios, que usted al leerla, se enciende lo que está acá. La única manera que esta palabra se encienda acá es leerla. Si no la lees y usted está leyendo pura mensaje del hombre, filosofías, la palabra está en tu vida. La palabra está acá desde que llegamos. Pero como no la leemos, ¿cómo está la lámpara? Apagada. La lámpara está apagada. Porque la manera de encender la lámpara es leyéndola. El método de Dios. Al inicio, la Marta nos compartió, hay que hacer no tan solo oidores, sino hacedores. Oidores primero. Si no la oímos, leerla, oírla, pues imposible, familia. Está en nosotros, pero apagada. Entonces, Dios nos llamó a una relación con Él. Entonces, David, con una mente alumbrada, le dice a la gente no. Coge y le corta un pedacito del manto de la ropa de Saúl. Sale de la cueva, Saúl sale, todos salen y David de lejos le dice, mi rey, le muestra el pedazo de ropa y Saúl, uy, oiga, ¿usted estaba ahí, David? Pues sí, mi señor, yo estaba ahí y no me mató, no lo maté. Saúl en ese instante llegó y dijo, entiendo que Dios te ha puesto por rey. Entiendo. Oiga, David alumbrado dijo a la gente nada. Saúl, entiendo. Así que me devuelvo para la casa y lo voy a dejar de perseguir. Me devuelvo para... ¿Quién quitó a Saúl del trono? Dios. ¿Quién colocó en el trono a David? Dios. ¿Quién sostuvo en el trono de Israel a David? Dios. ¿Quién te sostiene tu economía? Dios.
¿Quién sostiene tu negocio? Dios. ¿Quién sostiene tu empleo? Dios. Pues claro que usted tiene que hacer lo que le corresponde en su empleo. Ah, no, Dios me sostiene el empleo, entonces no voy a trabajar y trabajo de mala gana. Cuando decimos que sostiene, pues la palabra dice que debes de ser diligente, de hacer toda tu capacidad. Y como lo haces, Dios, trabajas para Dios, hacen los jefes, en los dueños, te ascienden, te dan más premios, ustedes sacan a todo el mundo y usted queda ahí. Y si Dios te saca, porque te tiene 3 oportunidades mejores. Porque es Dios, familia, que está acá, la palabra. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una historia de David que nos muestra en un momento cómo David Dios le tiene la lámpara encendida desde afuera. Y hace lo correcto. Pero cómo esa lámpara, para enseñarnos a nosotros, se le apagó. Y viene una mujer y le da la palabra y le cuenta, y esa lámpara, Dios de afuera se la enciende. Entonces, nosotros tenemos la palabra, la leemos cada día, tenemos los hermanos en la fe, la familia de amigos. ¿Qué hemos de hacer? Contarles la palabra, no más. Vea, la palabra dice esto, vea, es por acá, la palabra. Entonces nosotros, te da cuenta, alguien que quiere vengarse, desquitarse de alguien, entonces la palabra dice, deja la ira a Dios, porque Dios es nuestro vengador. La misma historia de David está en la palabra ahora. ¿Para qué? Pues para que nuestra alma no entre en conflictos, para que no entremos en ira, porque es hora de la carne. Sí, en contiendas y pleitos, porque es el mal y va a destruir. Entonces lo que dice la palabra es, venga, entrégueme las personas, tranquilo la situación, yo me encargo de eso. Como Dios se encargó de Nabal, entonces volviendo a la historia, David se devuelve. Abigail dijo, mire, si a usted lo trataron mal, Dios se encarga. Y David dijo, sí, me devuelvo. ¿Quién se encargó de Nabal? Dios. A los días, Nabal murió, pero solo Nabal. No todos sus siervos, ni familia, ni toda la gente que no tenía nada que ver. Dios se llevó a Nabal. Y Abigail, David se la encontró, una mujer hermosa y todo. Entonces, pase a ser parte del rey. Se casó con Abigail. Pero mira que todo conforme a Dios. Entonces, ¿para qué vamos todo eso? Efesios 4:18. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Todos nosotros en cualquier momento podemos estar como ese versículo, siendo escogidos, siendo llamados, siendo que estoy en una relación con Dios, pero ante circunstancias que nublan el entendimiento, que es un error, porque no es lo de afuera. La circunstancia que Saúl estaba persiguiendo a David y lo tenía listo para matarlo era una circunstancia externa. ¿Por qué no lo mató? Porque el entendimiento de David estaba con la lámpara encendida, Dios de afuera. ¿Por qué en la otra circunstancia de afuera el entendimiento estaba tomando decisiones equivocadas? Porque estaba entenebrecido. Entonces todo está aquí, no es la circunstancia. Entonces el versículo dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es lo único que alumbra el entendimiento entenebrecido? La lámpara. La lámpara no son los ritos. La lámpara no son lugares. La lámpara no son personas. Abigail no impidió que David fuera. No son personas. Que Dios usa personas. La lámpara no son personas. La lámpara no son ídolos. La lámpara no es la inteligencia, capacidad intelectual. La lámpara no es la estructura académica o la experiencia que usted tiene en la vida. O sea, no es la lámpara. La lámpara es una sola. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Está en tu vida. Si no lees la palabra de Dios cada día, esa lámpara va a estar apagada. Si leyendo la palabra, como la historia de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, le cantaba a Dios y todo, llegó en un momento
que ante la circunstancia se le nubló el entendimiento por la ira y quería venganza y matar con todo, imagínate nosotros cada día. Cada día nosotros debemos de leer la palabra, hablar con Dios y pedirle lo que dice en Efesios, que Dios alumbre nuestro entendimiento. Pedirle a Dios cada día que revele su palabra, que necesitamos que esa alma esté alumbrada, que el entendimiento, la razón, cómo procesamos, esté alumbrada. ¿Por qué? Porque con el entendimiento entenebrecido aparecen los celos y la inteligencia natural, las circunstancias, la razón, comienza a justificar los celos y a razonarlos que sí debe, que es bueno. Usted le cuenta al familiar lo que está pasando y dice, claro, no, usted no es celoso, usted está cuidando lo suyo. Eso no son celos, porque es de la inteligencia. Entonces, como es un engaño, los celos no se presentan como celos, sino como que si usted amara mucho a la persona. Y los celos, pues llevan a una destrucción. Recuerda que la obra de la carne, ¿qué es lo único que hace? Destruir. Igual la borrachera, igual la ira, igual la envidia, la vanidad. Entonces, todos vivimos en el cuerpo, debemos de cuidar el cuerpo, pero el fundamento del cuidar el cuerpo es porque sabemos que es donde vivimos y hay que cuidarlo para tener calidad de vida. Pero la vanidad se presenta como si fuera lo mismo y se comienzan a hacer cosas erróneas. Y la vanidad dice, no, eso tiene que hacerlo pues para que esté bien. Pero cuando usted va a ver y escarba la lámpara, dice, no, eso es vanidad. Es algo vano, no tiene valor. Diferente es que usted cuide su cuerpo a caer en vanidad. ¿Cómo identifica que no es vanidad? La lámpara, la palabra. Al leerla cada día, poco a poco. Entonces, la palabra dice que la avaricia es idolatría. Entonces uno trabaja, ahorra, tiene cosas, va multiplicando y fácilmente, entonces es malo tener el dinero y las cosas. No, que así como en la vanidad se presenta el engaño de que Dios nos da las cosas y comenzamos a reposar, a descansar en lo que vemos, en lo que Dios nos ha dado, a estar tranquilos por lo que nos ha dado. Avaricia es idolatría. Y entonces la palabra alumbra y dice, no, usted tiene que estar tranquilo porque cada día estoy con usted. No te dejaré, no te desampararé. Y como ayer te di, hoy te voy a dar y mañana te voy a dar otra vez. ¿Que tienes que administrar bien y multiplicar y tener? Sí, pero la lámpara, la palabra alumbra y usted no reposa en eso. Reposas en el Dios vivo que vive en ti, que te dio todo eso, que te va a dar hoy y te va a dar mañana más de lo que pides, más de lo que entiendes, más cada día. Tiene una relación sana con Dios. La palabra alumbra el entendimiento. Si no, cualquier cosita que usted pierda, ahí uy, no perdí eso y qué dolor. Y entonces, ¿qué hacemos? Y ahora, y se le olvida que Dios te dio ayer. Se te olvida que Dios es el proveedor, que te dio inteligencia, que te sostiene la salud, que te abre espacios. Uno se le olvida todo eso y cae a vivir en el propio esfuerzo y en el mensaje del mundo del yo. El yo. El yo. Entonces Dios nos llamó y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios, no necesito. El mensaje del mundo es de ritos, ceremonias, oraciones prefabricadas por el hombre, ritos, ideas del hombre. Cuando alguien te diga algo de hacer cualquier cosa, dile, muéstrame el versículo. Muéstreme el versículo. La palabra dice, oiga, no se deje congregar. Ahora el mundo cambió, puede hacerlo virtual como estamos desde cualquier parte del mundo. Nos estamos congregando presencial o virtualmente. No se deje congregar como algunos tienen por costumbre. Y mucho más cuando vea que el tiempo se acerca. Mucho más que el tiempo se acerca es nuestra generación. Cada día se acerca más las cosas. Entonces, usted encuentra al amigo, le dice, oiga, congrégate, virtual, presencial. No, que mire, que no necesito, que estoy haciendo
energías que... Les recuerdo la palabra. La palabra es la que alumbra el entendimiento, no nosotros. Entonces, el congregarse no es idea del hombre. El congregarse es que es la manera de estar escuchando la palabra, porque la palabra es la lámpara. Entonces, cada 8 días, fuera que usted cada día la lees, cada 8 días usted aparta un tiempo, deja de hacer cosas, no importa el lugar donde usted se encuentre, en el televisor, la tablet, el celular o viene presencial y escuchas la palabra que es la lámpara en tu mente. Y cada día, por eso dice la palabra, no deje de congregarse. Porque en el mundo cada día va a haber mayor confusión. La palabra es suficiente, es viva y eficaz. No necesitas adicionarle a la palabra de Dios nada. Dios hace en tu vida y hace en tu familiar, en tu amigo, en su tiempo. Si encontramos a alguien en falta, en mansedumbre debemos de restaurarlo, dice la palabra. Entonces la persona puede sentirse juzgada, pero usted lo que está haciendo es restaurarlo con mansedumbre. Entonces, familia, por la ignorancia que en ellos hay. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la ignorancia? Pues, familia, todos nos crecimos en un mensaje de que somos pecadores, que Dios no vive en nosotros y que usted debe hacer algo para que Dios entre en usted. La verdad es desde que cada uno llegamos con Cristo. No necesitas un rito, no necesitas una imposición de manos, ni aguas, ni lugares sagrados. Conocerás la verdad y te hará libre. Cristo vive en ti. Dios te llama y te muestra que llegaste bautizado, que llegaste circuncidado, que llegaste revestido de Cristo, que es la lámpara en el alma y que ella es solo la lámpara. No la puedes reemplazar con nada, es irreemplazable. Solo la palabra alumbra el entendimiento para no caer en un deseo engañoso. Entonces, ¿qué pasa en el entendimiento entenebrecido? Llamamos a lo malo bueno. Lo malo es la obra de la carne. Entonces, al licor, una sociedad que lo promueve, es bueno, se volvió religioso. Uno puede tomar y emborracharse, usted es tan religioso que volvió. Usted ya parece de la ley. Pero por favor, emborracharse es la obra de la carne. Y si el hermano en la fe te está diciendo, es porque es la palabra. No te lo está diciendo por mal. Es como la historia de Abigail con David. ¿Qué tal que David con corazón duro le corta la cabeza a Abigail y sigue? No, digo, oiga, sí tiene razón. Yo iba a acabar con todo el mundo y era solo Nabal. Pues que Dios se encargue de Nabal. Y se fue tranquilo, su alma en paz. Tranquilo, David. Entonces, cuando el entendimiento está entenebrecido, llamamos a lo malo bueno. Y sin darnos cuenta, comenzamos a actuar y a vivir por vista. Y al actuar y vivir por vista, entramos en angustia, en preocupación. Y mire, y vea, pero la palabra, no, es que usted no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Y la palabra, no, eso no sirve. Alto. Usted debe recordarle la palabra, porque el entendimiento entenebrecido justifica el mal, justifica la obra de la carne. Sí, la inteligencia natural lo hace. Así nos esté dañando. Así nos esté dañando. Uno dice, no, eso no es malo. Entonces, familia, debemos de orar unos por otros para que cada día sea más claro que la palabra de Dios es la que actúa en el creyente. La palabra. Por conocimiento, oramos que todos la leemos cada día. ¿Y por qué la estamos enviando en la mañana, al mediodía y en la noche? Porque cada uno la puede leer ahora, solo oír, porque la página está en construcción, porque hemos de oírla en cualquier instante. Usted debe de oírla. Pero si usted la quiere leer en YouTube abajo, usted le coloca transcribir y te lo transcribe y usted lo lee. O le coloca subtítulos, lo lee. Ahora cada día es más fácil, pero debes de hacerlo en la mañana y al mediodía y en la noche. ¿Por qué? Es la lámpara. Es la única lámpara. La inteligencia no da.
Las doctrinas del hombre de decretar, no que yo decreto. ¿Usted decreta? La palabra de Dios creó todo. ¿Qué va a poner a decretar usted a desgastarse en cosas? Eso es del hombre natural, que es un engaño. Es fácil, familia. La palabra usted lee en la mañana, en la tarde y en la noche, poco a poco va a ir alumbrando. Otro ejemplo de la palabra, hablando por decir algo, que usted deje que Dios te alumbre, por qué no debes de adorar ídolos, el por qué usted debe congregarse, el por qué apartar para dar, porque hay una sola manera, que es que usted sea próspero. Mira el reino es que usted es próspero, no hay más, y esperar por fe a dar, no hay más, no hay venta de sancochos, rifas, estrategias humanas, nada. El reino funciona así, Dios prospera a su pueblo. En un mensaje espiritual de la palabra, Pedro. Entonces Pedro, una historia que pasó después de que Jesús resucitó. Entonces Pedro tenía en su entendimiento, porque aún no había sido alumbrado, no había sido revelado. Entonces Pedro tenía su entendimiento que solo lo de Dios era ¿con quién? Con los judíos, no más. Que a otra persona de otro pueblo no le hablaba de Dios. Pedro tenía eso en su entendimiento. Entonces un día tenía Pedro hambre, estaba por allá y se sube a orar con Dios mientras le servían el almuerzo al mediodía, y Dios le muestra un mantel servido de animales impuros, y Dios le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro le dice a Dios: no, nunca he comido nada impuro. La ley le decía al judío que no podía comer unos animales. Se desaparece la visión. Recuerda que Pedro tiene hambre, vuelve y aparecen animales, le dice: mata y come. Y Pedro vuelve y le repite a Dios: nunca he comido nada impuro. Él estaba diciendo lo correcto, Pedro estaba diciendo lo correcto, pero Dios le quería mostrar algo nuevo que había sucedido cuando Jesús murió y resucitó, que Pedro no sabía. Así como nosotros, que no sabemos que Cristo quitó el pecado. Para eso te animamos a los estudios bíblicos. No sabíamos que Cristo venció la muerte, no sabíamos que Cristo venció el mal. No sabíamos. Entonces Pedro no sabía algo, y entonces la tercera vez le dice Cristo a Pedro: mire, lo que yo he limpiado, usted no lo llame impuro. Lo que yo he limpiado, usted no lo llame impuro. ¿Y a qué se refería? Porque Cornelio, que era un romano, Dios había enviado unos hombres para que Pedro fuera a hablarle de Dios a Cornelio. Si Pedro en su entendimiento no tiene claro que le puede hablar a Cornelio de Dios, Pedro no va. Entonces cuando se baja y le dicen: vea, Pedro, lo están buscando. ¿Y quién no? Que un señor que para de Cornelio, que un centurión, que es muy importante. Pedro va y les dice: mire, sepa que Dios me acabó de mostrar que ustedes son iguales que nosotros, que el gentil es igual que nosotros, que no hay diferencia, que todos somos limpios, santos. Dios le mostró a Pedro, y por eso Pedro fue. Cuando lees la palabra, el que le reveló a Pedro eso es el que revela a cada uno de nosotros, no una persona, no una persona. Dios nos usa a todos nosotros como colaboradores para que la palabra corra. Pero ¿quién alumbra el entendimiento? Cristo. Por eso la oración es: oramos cada día antes de leer la palabra, en los estudios bíblicos, en la prédica, que Dios alumbre el entendimiento, que revele la palabra como lo hizo con Pedro. Entonces usted tiene claro la palabra. ¿Y quién te tiene firme en esa palabra? Dios, no nosotros. La lámpara. Si dejo de leer la palabra cada día, ante las corrientes que vienen del mundo, nos arrastran. Y la lámpara, como no leo la palabra, pues sigue ahí, pero apagada. Por eso todos los días dice que tu palabra es lámpara a mis pies. ¿A dónde es la lámpara? A los pies, ahí, cerca de cada día, de cada decisión que tomamos. Entonces, piensa cada día, al tomar las decisiones, Dios nos llama para orar. No estamos solos, usted no está solo, ninguno estamos solos. Dios está en nuestro interior como una lámpara.
Pídale dirección en las circunstancias del hogar, del trabajo, con los amigos, la familia. Cómo actuar ante las circunstancias de lo que dicen, lo que sucede, el resentimiento, la amargura, lo que hablan. Entonces la palabra dice, devolviendo bien por mal. De antemano lo que nos hagan, vamos a devolver bien. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a heredar bendición. Entonces, familia, eso hemos de tenerlo presente cada día, cada día. Entonces, aparte de eso, de la palabra, dice que la palabra es lumbrera al camino. La palabra es lumbrera a nuestro camino. ¿Qué es lumbrera? Que no solo te toma la decisión de hoy, sino que al actuar la palabra de cada día, el futuro, 5 años, 20 años, 30 años, al actuar cada día en la palabra se cumple familia, sucede el milagro. Así usted no ve ahora, pero cómo, mire, no se soluciona, mire acá. Al estar en la palabra nos guía y es lumbrera en el camino, a lo lejos, años futuros. Entonces miremos lo que dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando desechamos de leer la palabra, la lámpara se apaga. Y comenzamos a tomar decisiones naturales basadas en celos, contiendas, pleitos, en hechicerías, en idolatría, avaricia, codicia, y nos parece, la inteligencia nos dice, no, usted está bien. Cuando pasan los años, se acaba, se destruye, porque la obra de la carne, ¿qué hace? Destruir. ¿Y qué pasó? Fin, el camino es de muerte. No hay vida. Pero si usted toma la palabra cada día y la haces, usted sabe que el fin es que la palabra se cumple. Se cumple. Entonces recordamos el principio para los jóvenes, todos los que tengamos nuestros padres en la tierra, honra padre y madre. ¿Te va bien? ¿Te va bien? Y vas a vivir muchos años en la tierra, un principio de Dios, por fe. Entonces, familia, la palabra es lámpara y lumbrera. Lámpara en el día a día, pero a futuro usted de antemano sabe cómo vas a estar. Te dice que del vientre hasta las canas Dios te sostiene, te cuida, que Él te provee, no te deja, no te desampara. Entonces estás actuando ahora, pero en el futuro sabes que es vida, que van a suceder los milagros, que Dios te guarda, que no te mete en tentación, que te cuida, te guía. La palabra. Entonces, para la palabra no tienes un rito, no tienes que hacer una ceremonia. Donde usted esté, lees la palabra está en tu mano, en el celular. Cada día leámosla, por favor, en la mañana, al mediodía y en la noche. No se pudo congregar. En la semana aparta un tiempo para escuchar la palabra. La palabra es la lámpara que te va a alumbrar. Idolatría, ojo. Entonces uno iba para acá, uy, gracias Señor. Negligencia, uy, gracias Señor. Poco a poco la lámpara va alumbrando y nos va guiando el camino. Como la palabra es la lámpara, entonces finalizamos Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, unos por otros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La palabra, porque la palabra es la lámpara. La palabra es el fuego. La palabra es el martillo, es la lámpara. No nosotros, no lugares. La palabra corra, la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, demorar unos por otros para que la palabra corra. Ayúdenme a orar
por el proceso que estamos de la nueva página, de lo que estamos orando para que la palabra corra, porque la palabra es la que hace, sin ritos, sin la capacidad humana, sin la inteligencia suya. La palabra te alumbra, te sostiene y te guía. Entonces, familia, debemos de animarnos unos a otros. ¿Ya leíste la palabra? Recuerda lo que dice la palabra. Ante las circunstancias de la vida, todo es para bien. La palabra. Entonces, algo difícil, todo es para bien. O sea, esto difícil, yo sé que es para mi bienestar. Algo viene adelante bueno. La palabra nos sostiene y nos guarda. Paciencia. Fe y paciencia se heredan las promesas. La palabra. No es idea del hombre, es la palabra que alumbra el entendimiento. No es filosofía. Y la palabra creó todo lo que vemos. Entonces, familia, debemos de animarnos unos a otros. Dios levantó la congregación, la está levantando, la está llevando, es para eso. Y primero hace en nosotros, está haciendo en nosotros, pues para usarnos a todos sus colaboradores en llevar la palabra, la verdad, que es la gracia de Dios. Entonces vamos a orar, a glorificar su nombre. Padre, pedimos, Señor, para que cada día coloques el deseo en cada uno de los que has llamado a la congregación para tener esa relación contigo, de leer tu palabra cada día. Que a medida que se lea, Señor, tu palabra a cada persona, sea esa lámpara que alumbra, que pueda ver, Señor, el camino, ese fruto del Espíritu, para poder tomarlo el camino correcto y salir del engaño. Es tu poder que lo hace, Señor. Te pedimos por cada hogar, por cada persona, para que actúe conforme a la palabra, para que los hogares sean guiados por tu palabra, Señor, en medio de las diferentes circunstancias, en medio de la adversidad o la prosperidad, que sea tu palabra guiando cada persona, cada hogar. Porque tu palabra se cumple, es la lámpara que nos guía a una vida y vida en abundancia aquí en la tierra, Señor. Oramos para que cuando cada persona la haga, Señor, tú alumbres su entendimiento, la reveles, que sea clara para que actúe conforme a ella, Señor. No ser solo oidores, sino hacedores, Padre. Personas humildes, necesitadas de ti, Señor. Padre, tú conoces las circunstancias de las familias, conoces la situación de cada persona en su salud, su economía, en su alma, en su parte emocional, en sus negocios, su trabajo, su empleo, sus anhelos, sus peticiones, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Nos has llamado a cada uno de nosotros a disfrutar de lo sobrenatural, de tu herencia aquí en la tierra, de tu reino, una vida plena en todas las áreas. Señor, oramos por las personas que están en proceso en su salud. No importa el diagnóstico, te has llevado las enfermedades en tu cuerpo. Por tu llaga, por tu herida hemos sido curados, Señor. Dice que hemos de orar unos por otros y que la oración de fe, el Señor levantará al enfermo. Que la oración del justo puede mucho. Padre, que oremos unos por otros por el hermano en la fe que tiene una dolencia, una enfermedad, sabiendo que eres un Padre bueno y que respondes nuestras oraciones. También por la economía de cada familia, para que sea dando ese empleo que están buscando, el ascenso, los negocios, que des guía y luz en las ideas sobre negocios, sobre las inversiones, sobre que las personas que tienen sus empresas, Señor, que les des fortaleza, sabiduría, que les rodee de un buen equipo de trabajo y que cada día crezca para que sea de bendición a muchas familias. Señor, te pedimos que nos guardes del mal, que nos protejas, que no nos metas en tentación, que nos guíes con tu palabra como una lámpara cada día. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.